Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. ¿Qué tal están? Espero que estén bastante bien, que todo esté muy padre y muy bonito en sus vidas, y si no es así y están pasando por algún mal momento, no se agüiten, es parte de la vida y ojalá pronto todo lo que estén pasando se pueda solucionar. Les doy la bienvenida una vez más y bueno, vamos a comenzar con el primer tema de este podcast. Por favor, compartan este episodio para que mucha gente pueda escucharlo y pueda entretenerse un rato hablando de libros y cosas relacionadas a ellos y para que el podcast en sí pueda tener más alcance. Te agradeceré mucho que me apoyes compartiendo. Pero bueno, vamos a comenzar. Hace un par de meses, Netflix, la plataforma de streaming que todos conocen, anunció que iba a quitar la serie de Sherlock de su catálogo. Y esto la verdad es que molestó a mucha gente, incluyéndome, porque para mí Sherlock, la serie, es de las mejores, de verdad, de las mejores versiones que tiene Sherlock Holmes, el detective más famoso de los libros, dentro de las pantallas. Para los que no entiendan de qué estoy hablando, Sherlock es una serie estrenada por la cadena televisiva BBC que adapta las aventuras de Sherlock Holmes, el detective más famoso de los libros, pero con la diferencia de que todos los casos y el ambiente y los personajes están más basados en la era actual que en la época original de cuando se escribieron los libros. Por cierto, ya hablé un poco sobre cuánto recomiendo esta serie en un episodio anterior al podcast. En específico es en el capítulo El rechazo editorial de los novatos, y 4 series y películas que te recomiendo. Ahí platiqué un poco sobre la serie, sobre lo mucho que la recomiendo y vayan a escucharlo y a darle mucho amor. El caso es que Sherlock, esta serie de BBC, tuvo un éxito tremendo, de verdad increíblemente grande. Y Netflix la compró para que llegara a los televidentes que no tenían idea de que la serie existía. Sin embargo, los derechos que tiene Netflix sobre la serie han llegado o están llegando a su fin y por lo que dieron a entender no los van a renovar. Así que anunciaron que comenzando abril la serie iba a dejar de estar disponible en su plataforma. La verdad, el día que me enteré sobre este problema de los derechos de Netflix con esta serie, recordé el enorme problema que tienen los derechos de las historias de Sherlock Holmes. Ya que, aunque no lo parezca, no todas las historias del personaje pueden ser usadas o adaptadas. Y es que las historias de este personaje tienen un entramado legal bastante extraño e interesante. Así que, como un tributo a esta serie que desaparece en la plataforma de Netflix, en esta primera parte del podcast te voy a contar sobre los derechos de Sherlock Holmes. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Sherlock Holmes es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle que trabaja como detective consultor resolviendo crímenes y básicamente haciendo lo que la policía muchas veces no puede. Este personaje apareció por primera vez en una historia propia llamada Estudio en Escarlata en el año de 1887 y fue publicada en una revista llamada Beaton's Christmas Annual. Perdonen mi inglés, ya sé que soy pésimo, búrlense si quieren. El caso es que esta historia se publicó en una revista navideña. Y un año después, esta historia fue publicada ya como un libro por sí solo, como una novela. Aunque esta novela fue un éxito masivo, de verdad vendió muchísimas copias, su creador no lo consideraba de esa manera. Ya que, aunque sí se vendían muchas copias de esa revista donde salió publicada y un año después se vendieron muchas copias de la novela, realmente las regalías que recibía eran muy pocas, así que como no ganaba mucho dinero, pues lo consideró un fracaso total. Eventualmente su creador siguió escribiendo historias de este personaje. Sacó una segunda, una tercera, una cuarta, una duodécima, sacó muchísimas historias más hasta llegar al punto de convertirse en uno de los personajes más queridos por los ingleses en ese tiempo. Fue tanto el cariño del público por este personaje que, cuando su creador decidió matarlo, la gente le enviaba por cartas, insultos y hasta amenazas de muerte si no revivía al detective y no continuaba escribiendo historias sobre él. Más adelante vamos a hablar sobre esto a detalle.
En total se publicaron 60 relatos y 4 novelas sobre este personaje hasta que su creador murió el 7 de julio de 1930. El éxito de este personaje, como ya les dije, fue tal que múltiples adaptaciones de sus historias se hicieron a lo largo de la historia, desde la radio hasta series y películas de televisión. Básicamente, este personaje se convirtió en una marca tan reconocida que hasta tiene su propio museo en Londres, así de grande. Entrando ya un poco en materia de los derechos, en el año de 1980, en algunos países, los derechos de las obras de Conan Doyle expiraron. En 1996 estos derechos se renovaron y en el año 2000 volvieron a expirar. A partir de ese año, en los países Reino Unido y Canadá, las historias se volvieron parte del dominio público, o sea que cualquiera podía utilizar al personaje. Pero en Estados Unidos se presentó una situación muy particular sobre los derechos. Para el año 2013 ya existía una organización conformada por herederos de Conan Doyle llamada Conan Doyle Estate. Esta organización se encargaba de reclamar licencias y derechos de los libros para poder otorgar permisos para el uso del personaje. Yéndonos un poquito hacia atrás, en el año 2011 un abogado llamado Leslie Kingler coeditó una antología de pastiches de Sherlock llamada Un estudio en Sherlock, y que fue publicada por la editorial Random House. Aquí un pequeño paréntesis. Un pastiche, para los que no sepan, dentro de la literatura es una técnica literaria en donde se imita la obra de un autor ya conocido utilizando elementos de sus historias y combinándolos sin ser canon y al mismo tiempo dar la impresión de ser un trabajo original. Ahora sí, un poco antes de que esta antología saliera al público, el Conan Doyle Estate se comunicó con Random House para decirles que si planeaban usar a Sherlock y a sus personajes, tenían que pedir una licencia y pagar por ella, o de lo contrario estarían haciendo algo ilegal. Random House dijo, órale va, no hay bronca, yo te la pago para que veas que soy cuate, ¿no? No hubo bronca, pagaron la licencia y ya, pudieron sacar la antología sin problemas. Un año después, Leslie Kingler decidió coeditar una secuela de Un estudio en Sherlock que se llamaría En compañía de Sherlock Holmes y que también iba a ser una antología de pastiches. Pues cuando el Conan Doyle Estate se enteró de que iban a sacar una secuela de la antología de pastiches, le dijeron a Random House que tenía que pagar por otra licencia para el uso de los personajes. Pero lo que no le gustó a Kingler, el abogado, fue que Conan Doyle Estate aparte les dijo que si se atrevían a sacar la antología sin pagar los derechos del personaje, ellos se encargarían de que su antología no saliera en tiendas importantes como Amazon y Barnes y Noble. En este punto, Kingler se puso a investigar un poco y se dio cuenta de que 50 de las 60 historias del personaje eran en realidad de dominio público, por lo que no tenían que pagar ninguna licencia. Conan Doyle Estate les dijo que sí tenían que pagar por la licencia y Kingler decidió meter una demanda declarando no solo que Conan Doyle Estate no podía cobrarle por los derechos del personaje, sino que también era una mala práctica decir que si sacaban su libro por su cuenta, limitarían las ventas de este a propósito. Ahora que ya tenemos todo este contexto, ahora sí, pasemos a la parte de los derechos. Había dos situaciones a tomar en cuenta. La primera, Conan Doyle Estate declaraba que sí, las historias de Sherlock Holmes eran de dominio público, excepto 9 de ellas publicadas en la colección El Archivo de Sherlock Holmes, que seguían con derechos de autor y que aún no expiraban. Entonces, mientras esas 10 historias estuvieran bajo derechos de autor, eso provocaba que Sherlock Holmes siguiera bajo los derechos de autor. Por ende, consideraban que las historias anteriores no podían ser usadas libremente, ya que el personaje aún estaba dentro de los derechos de autor gracias a las 9 historias que aún poseen derechos. Y del otro lado está Kingler, que prácticamente dijo que eso no tenía sentido y que eso estaba mal. Después de todos los asuntos legales y de darse en la torre diciendo que sí se paga o no se paga, y los derechos si valen o no, el abogado Kingler fue quien ganó la demanda. El tribunal dictaminó que esas 9 historias mencionadas antes aún tenían derechos de autor y que expiraban en 2023, pero que todo lo demás es, hasta hoy en día, a la publicación de este podcast, de dominio público en los Estados Unidos. Con esto dio fin a todo este problema legal y a toda esta contienda de si los derechos valen o no.
Con lo que acabas de escuchar, pues te haces una idea de que esto parece ser un final feliz, ¿no? Kingler al final publicó su antología, su segunda parte de esta antología, y ahora cualquiera puede utilizar a Sherlock Holmes sin problemas. Pero resulta que no, esto no es un final feliz. ¿Por qué? Resulta que las 9 historias que se quedaron bajo los derechos de autor son las historias que muestran detalles clave de Sherlock y los demás personajes, como por ejemplo los momentos de amistad genuina entre el detective y su inseparable amigo John Watson, o sus momentos de humanización, lo que implica que si se hace una nueva serie o película que adapte, por poner un ejemplo, la historia del vampiro de Sussex, necesitan aún pedirle una licencia a Conan Doyle Estate para poder hablar sobre esa historia o sobre ese tipo de personajes que aparecen en dicha historia. Así hasta que se terminen los derechos de esas 9 historias, que como ya dijimos, se terminan en 2023. Entonces, como una conclusión se podría decir que los problemas legales sobre derechos de personajes siempre son algo bastante complicado, no solamente con Sherlock. Pudimos verlo también con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y su grupo de actores que se peleaban sobre quién inventó al personaje realmente. Son temas legales que, aunque pretenden cuidar el patrimonio de una creación, lo cierto es que muchas veces afectan más al mismo patrimonio y a su vez a los fans de dicha creación. A pesar de todo, tener a Sherlock de dominio público facilita mucho las adaptaciones y también la continua exposición del personaje. Así que, sea como sea, Sherlock Holmes es ahora uno de los personajes más importantes de la cultura popular y lo será por muchos años más. Así que la mejor manera de disfrutar de dicho personaje es leyendo sus historias y viendo su serie que está por desaparecer de Netflix. Este es un poco de todo el caso legal que tienen las historias de este personaje. Si quieres saber aún más a profundidad, porque aún hay mucha información suelta por ahí sobre este tema legal, puedes investigar un poco en internet. Realmente es un tema ya muy tocado y realmente encontrarás información muy fácil. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Compartan este episodio con sus amigos y familiares si les está gustando. Volvemos en nada para el segundo tema de este podcast. No se vayan. Hola, soy Lili, más conocida como lecturista, y estás escuchando una plática con Trazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad, pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hey, ¿qué tal? Les habla J-Pat y estás escuchando Una Plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto. ¿Estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo, un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Estamos de vuelta, amigos, continuamos con el podcast. Espero que lo estén disfrutando y que puedan compartirlo para que más gente pueda conocer este dato, esta información de los derechos de Sherlock, que seguramente muchos no sabían y que resulta ser bastante interesante.
Y ya que estamos hablando de este famoso detective, hay un hecho muy particular del que me gustaría hablar en esta segunda parte del podcast. Como pudimos saber en la primera parte del podcast, Sherlock Holmes fue el personaje que catapultó a Conan Doyle a la fama y que prácticamente le cambió la vida. Sin embargo, hubo un punto en su carrera donde este escritor quería matar a Sherlock. ¿Por qué? Ponte cómodo porque hoy te lo cuento. Estudio en Escarlata fue la primera obra que conocimos de Sherlock. A partir de ahí, constantemente se publicaban relatos e historias de este personaje en una revista llamada The Strand Magazine. De este personaje salieron muchísimas historias, como les dije, más de 60, y poco a poco su grupo de fans crecía al punto de que si en una revista no salía un cuento de Sherlock, las ventas bajaban, sin exagerar, un 80%, fácil. La gente en esos años hacía cola en las oficinas de la revista para comprar la siguiente historia del detective. Incluso algunos solo compraban la revista por las historias, ni siquiera por el contenido de la revista. Por su parte, Conan Doyle estaba generando muchos ingresos como jamás lo había pensado y le había cambiado la vida, como les dije antes. Claro, además de Sherlock, él escribía otro tipo de cosas. Escribía poemas, algunos artículos científicos, ensayos, escribía de todo. Y se podría decir que justamente ese tipo de cosas que escribía que no eran Sherlock fueron el parteaguas del problema. Conforme el tiempo pasaba, Conan Doyle comenzó a detestar al personaje porque cuando publicaba algo que no fuera relacionado a Sherlock, la gente lo ignoraba, literal pasaba de largo. La Compañía Blanca fue un libro que él escribió y publicó y se sentía muy orgulloso de ese libro, pero fue opacado totalmente por la figura de aquel detective talentoso en la deducción. Realmente fueron muchas las historias que se quedaron fuera porque la gente solamente le pedía a Sherlock. Básicamente, 20 obras de ficción. Escuchen esto. 20 obras de ficción. Libros de historia sobre 2 guerras. Varios títulos de ciencia paranormal. 3 libros sobre viajes realizados. Un ensayo sobre la literatura. Algunas obras de teatro. 2 tratados de criminología. 2 panfletos políticos. 3 poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía, fueron ignorados totalmente porque la gente prefería leer a Sherlock Holmes. Así de grande era el amor de la gente por el personaje. Conan Doyle comentaba que además escribir sobre Sherlock no le permitía ser considerado un escritor serio. Él llamaba las historias de Sherlock como una forma elemental de ficción. Conan Doyle llegó a tal grado de ponerle miles de defectos a su personaje en sus historias para que la gente no empatizara con él. Ejemplos súper rápidos está que hay casos que no siempre resolvía el detective, que era un adicto a las drogas o incluso que Irene Adler lo venció, cosa que se supone no debería ser posible que una mujer venciera a Sherlock, ya saben, ¿no? Las historias. Pero aún con todo eso la gente seguía alabando al personaje. Eso molestaba mucho a este escritor, pues tenía la fama que creía merecer, pero no por lo que realmente quería. Así pasaron 6 años hasta que un día intercambió cartas con su madre y le dijo que iba a matar a Sherlock, así de seco. Quería matarlo porque el personaje se estaba volviendo una distracción para sus demás trabajos y simplemente no lo dejaba en paz. La gente le ejercía una presión demasiado grande. Fue tanta la impresión del personaje que comenzaba a absorber sus propios pensamientos e inclusive un poco de su propia existencia. Además de que la presión de mantener activo al personaje era tal que lo perturbaba. Así que sin importarle la reacción de la gente, Arthur Conan Doyle decidió matar a su personaje inventándole un villano igual o más inteligente que él en una historia llamada El Problema Final. No te voy a decir cómo muere, eso te lo dejo de tarea, te lo recomiendo que lo descubras por tu cuenta leyendo la historia. Pero sí lee esa historia, es muy buena, está muy buena. El caso, una vez asesinado Sherlock, Conan Doyle sintió que ahora sí podría estar en paz. Pero matar al detective solo empeoró las cosas, pues al público no le gustó en absoluto que el personaje muriera y comenzaron a suceder cosas un poco extrañas. Los hombres en aquel tiempo portaban moños de luto en sus sombreros.
Había gente que le rogaba y le ofrecía cosas impensables para revivir al personaje. E incluso recibía, como ya les dije anteriormente, amenazas de muerte bastante serias para que volviera a escribir sobre Sherlock. Se le dio el título de Sir y se dice que este título se le dio simplemente para que volviera a escribir a Sherlock, no porque se lo haya ganado. Pero Conan Doyle, a pesar de todo esto, se mantuvo firme y dijo que jamás iba a volver a escribir sobre el personaje. Pasaron 10 largos años y la presión que la gente le daba a Conan Doyle sobre este personaje comenzaba a bajar de intensidad. La gente empezaba a aceptar que el personaje estaba muerto y así se iba a quedar. Pero aunque esto fue un motivo grande para traer al personaje de regreso, porque ya estaba reconciliado con él y ya no había presión sobre el escritor, lo cierto es que Sherlock volvió por los motivos menos esperados. Los demás trabajos de Conan Doyle no vendían tanto como esperaba, por lo que, obviamente, económicamente, no era pobre, pero ya no podía darse ciertos lujos. Durante la Segunda Guerra Mundial, este escritor perdió a su hermano e, indagando un poco sobre el espiritualismo, comenzó a creer que era posible comunicarse con él de esta manera. Así que comenzó a contactar con mediums y hacer sesiones de espiritualismo, convirtiéndose con el paso del tiempo en parte de este movimiento o de esta religión, como lo quieran ver. Yo sinceramente desconozco sobre ese tema. Pero hacer estas sesiones eran demasiado caras. Él las hacía en su casa, llamaba a las personas de esta religión o movimiento y los invitaba a hacer estas actividades en su casa, pero eran muy caras. Así que, viendo que Sherlock era una muy buena manera de generar ingresos, como que le pensó un poquito y decidió sacar una historia llamada El Sabueso de los Baskerville. Esta historia está ambientada antes de la muerte del detective y fue un éxito absoluto y que lo convirtió en el autor mejor pagado de la época. El Sabueso de los Baskerville la sacó como una especie de prueba para ver si Sherlock todavía era capaz de vender lo suficiente para poder mantener estas sesiones de espiritualismo con esos ingresos. Y pues obviamente sí, es Sherlock, vendió demasiado y se volvió un éxito totalmente. Así que la resurrección absoluta de este detective fue en la historia La Casa Vacía. Así continuó, escribiendo algunas historias más hasta el día de su muerte el 7 de julio de 1930, y hasta ese momento jamás entendió por qué la gente amaba tanto al personaje. Entonces esta es la historia de por qué Sir Arthur Conan Doyle quería matar a su personaje más famoso y el que le había dado todo. El detalle con esta historia es el nivel de importancia que puede tener un personaje sobre su creador. Pocas veces se sabe de escritores que son abrumados por la fama de su personaje. Uno de los casos más conocidos es el de J.K. Rowling, quien tras terminar Harry Potter estaba en un punto de mira donde cualquier cosa que sacara iba a ser comparada con el niño que vivió. Ella misma lo dijo incluso en una de las entrevistas que le hicieron después de Las Reliquias de la Muerte. Explicaba que si volvía a escribir algo, fuera de niños o de adultos o de cualquier otra cosa, seguramente iba a sacar muchos elementos prestados de Harry Potter. En el caso de Stephen King, el escritor de terror, igual. Cuando anunció que haría Doctor Sueño, la secuela del Resplandor, por cierto, El Resplandor es la novela que lo catapultó a la fama, la gente no supo cómo reaccionar a eso, ya que El Resplandor es un clásico hasta el día de hoy. Pero el nivel que alcanzó Sherlock fue tal que incluso hoy, muchos años después, sigue siendo un personaje relevante en la literatura y en la cultura popular. A veces los escritores no miden el tamaño de las cosas que hacen y Conan Doyle es el claro ejemplo de ello. Imagínense, llegar a un punto en donde quieres matar a quien te dio todo. Vaya, no me imagino qué tanta fama debió tener el personaje, nada más con eso. Para nosotros, Sherlock era lo mejor que existía, y para su creador era una maldición necesaria en su vida. Algunas personas consideran que haber matado a Sherlock en su momento fue algo bueno, ya que humanizaba al personaje. Otros consideran que haber matado al personaje fue un error, ya que provocó que la gente sufriera 10 años sin el personaje y provocó toda esta ola de amenazas y ataques contra el escritor. Algunos consideran que estuvo bien que matara a Sherlock,
ya que eso permitió que Conan Doyle experimentara lo que él quería como escritor, porque como les dije, muchas historias se quedaron fuera por culpa del detective. Otros consideran una ironía que pasara de ser doctor, porque Conan Doyle era un doctor realmente, siempre fue doctor. Consideraban una ironía que pasara de ser doctor a ser parte del espiritualismo y que viera a su personaje como una fuente de ingresos y no como parte de él como al principio. Esto a muchos no les pareció. Lo cierto es que Arthur Conan Doyle dejó un enorme legado para la novela de misterio y permitió conocer a un personaje increíble como lo es Sherlock. Al final, tras todo lo que escuchaste, es mejor que tú saques tu propia conclusión sobre la historia de este autor. Y sea cual sea, disfruta de las historias de este detective. Y no solo los libros, las adaptaciones también y sobre todo, la versión de BBC que pronto saldrá de Netflix. Como lo leí alguna vez en un foro de internet, Sherlock es amor, Sherlock es vida. Y bueno gente, hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo sobre todo este tema legal y sobre la muerte de Sherlock Holmes. Si quieres darme sugerencias de temas o tener algún contacto conmigo, escríbeme en este correo electrónico soytrazo@outlook.es y sígueme en Instagram alejandroplata99. Por favor, comparte este episodio con la gente que te rodea, me ayudarás mucho haciendo eso para darme a conocer. Y bueno, eso es todo por este episodio, nos vemos, pásenla bonito y lean más libros. Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en Ko-fi, donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos, comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido. No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en Ko-fi está en la descripción. Gracias.